¿Cómo están, queridos sononautas? Hoy vamos a ver un taller de sonido sobre compresión. Luego de haber estudiado un poco con el video anterior qué es la compresión, qué son los compresores, vamos a utilizarlos en vivo, aquí en una grabación hecha en Reaper. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, tengo una grabación. Recuerden que les había dicho que el caso, digamos, más emblemático de la compresión, del uso de la compresión, es cuando ustedes graban a una persona y quizás graban a dos personas y una de ellas se oye muy bajito o habla muy bajito. Y entonces tenemos que compensar las dos señales. Es un ejemplo que les di y vamos a utilizarlo hoy. ¿Qué hice? Bueno, con mi celular grabé una conversación con mi hija Natalia, donde yo estaba con el celular muy cerca de mi boca. Aquí está la conversación. Y ella estaba a 1 metro de distancia. Vamos a oír un poquito esa grabación. Fíjense, aquí está. Esta es la grabación de Natalia haciéndole unas preguntillas. Y fíjense que vamos a oírlo un poquito y después hablamos. Ok, esto es una grabación de prueba. Vamos a preguntarle a Natalia capitales de Sudamérica. A ver, la capital de Uruguay. Uruguay, Montevideo. Muy bien. Argentina. Buenos Aires. Fíjense que si ustedes pueden analizar un poco la onda. Bueno, primero que la voz está clipeando. Fíjense cómo marca rojo aquí, rojo en el máster. O sea, hay una distorsión porque hay unos picos. Hay en algunas partes donde yo hablo, donde es decir, la voz está muy dura. Y si ven este pedazo que es muy pequeño, es la voz de Natalia que está a 1 metro de distancia. Además, ella habló muy suave. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que vamos a suponer que ustedes hicieron esta grabación, chévere, lo editaron, luego colocaron una música. Vamos a suponer que tenemos aquí una música que es la música de nuestro programa. Es un loop de la música de nuestro programa. Ese loop le voy a bajar un poquito de volumen y los tenemos los... Ok, esto es una grabación de prueba. Vamos a preguntarle a Natalia capitales de Sudamérica. A ver, la capital de Uruguay. Uruguay, Montevideo. Más aún con la música, es muy difícil entender a Natalia, o por lo menos se hace complicado, porque la voz mía está muy fuerte. Entonces, bueno, tendríamos que, si ustedes tuviesen algún conocimiento previo a esta clase de sonido, quizás le bajara un poco el volumen a la parte del micrófono. Ok, esto es una grabación de... Bueno, ahí no distorsiona. Ok, esto es una grabación de prueba. Está muy bien. Preguntarle a Natalia, pero Natalia queda más bajito todavía. De Uruguay. Uruguay, Montevideo. Muy bien. Argentina. Buenos Aires. Fíjense que ahí casi no se entiende Buenos Aires con la cortina. Entonces, bueno, ahí está el eterno dilema, hasta hoy, de ustedes, de qué hago con el audio. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero que todo, vamos a bajar el volumen del loop para concentrarnos con el canal donde grabamos la parte de los micrófonos. Como le dije, yo grabé con mi celular el micrófono del celular muy cerca de mi boca, pero en el caso de Natalia, ella estaba a 1 metro de distancia y además habló como resollado. Vamos a entrar a efectos, a effects, como hemos hecho en la clase anterior, y lo primero que vamos a hacer es no olvidarnos de la ecualización. Vamos a colocar, como hicimos la vez anterior, un ecualizador, que es el RIA EQ. A este ecualizador le dijimos que un preset inicial para poder ecualizar es el que se llama White Male Vocal, que es una voz de hombre en un sentido amplio espectro. Y fíjense que aquí hay un cortador de bajo que deberíamos utilizarlo, ¿verdad? Cortar un poquito la parte baja que no tiene la voz. Está de una vez acentuando un poco la inteligibilidad, que son los 5K. Vamos a jugar un poco con esto para que se entienda mejor. Ok, esto es una grabación de prueba. Vamos a preguntarle a Natalia capitales de Sudamérica. A ver, la capital de Uruguay. Uruguay, Montevideo. Muy bien. Argentina. Buenos Aires. Bueno, ahí mejoró considerablemente la voz, se puso mucho más definida. Lo podemos hacer cliqueando aquí para oírlo. Esto es una grabación de prueba. Sin la ecualización. Natalia, está muy grave. Y con la ecualización, la capital de Uruguay. Uruguay, Montevideo. Se define mucho más algunas pronunciaciones, ¿verdad? Bueno, bien, esto lo hubiésemos hecho en la clase anterior, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que seguir utilizando los mismos efectos que hemos visto en otras clases. Ahora, luego de utilizar este plugin, que es el ecualizador de Cocos, vamos a agregar el compresor. Es decir, luego del ecualizador viene el compresor.
¿Cómo se agrega? Bueno, en la ventana donde tienen al ecualizador, en la parte inferior izquierda, hay un botón que dice Add. Eso es para agregar. Y ahí se puede agregar cualquier otro plugin. Nosotros vamos a agregar el que se llama RIA Comp, o sea, compresor de Reaper, ¿no? RIA Comp. Y aquí está nuestro compresor. Fíjense que si le damos clic al plugin de arriba se ve el ecualizador. Si le damos clic al plugin de abajo se ve el compresor. Podemos activar y desactivar cualquiera de los plugins. Si tenemos 5 plugins podemos jugar con eso. Y esto es un ecualizador en la expresión más sencilla que hay de él. Hay muchos ecualizadores de muchos tipos. Hay unos donde se ve perfectamente que son plugins pagados. El ecualizador, como lo hemos visto en otras clases. Por ejemplo, en otro software que tengo cargado aquí, vamos a ver cómo se ve un ecualizador, un plugin de ecualizador lo más real posible. Vamos a verlo. Fíjense, aquí estoy en otro software que se llama Digital Performer, donde tengo cargado un compresor, y fíjense cómo el compresor se ve completo. Le hacen un diseño muy lindo, inclusive así todo avejentado, todo vintage, de un compresor DBX 160 de la marca DBX. Es decir, que con plugin ustedes pueden tener casi que el toque real, pues, de un compresor. Hay muchísimos compresores, hay también ecualizadores. O sea, los plugins también vienen de una manera muy fancy, muy bonita, muy cool. Pero estamos utilizando los plugins de Cocos, que son mucho más sencillos. ¿Ok? Volvamos entonces a Reaper. Ok, entonces en Reaper tenemos los plugins más genéricos. Como les dije, este es un compresor lo más genérico posible. Y ustedes ven aquí muchos botones, muchas cosas, están un poquito asustados, pero tranquilo, vamos poco a poco. ¿Qué es lo primero que deben saber de un compresor? Bueno, recuerden que habíamos hablado de un tiempo de ataque y de un tiempo de release que estaba medido en milisegundos. Por ejemplo, aquí por default lo puso en 3 milisegundos el tiempo de ataque, y por default puso en 100 milisegundos el tiempo de release. También tenemos aquí abajo el threshold, que es este fader que nos va a poner mucho más sensible el compresor. O sea, cualquier resuello que hagamos va a hacer que comprima, o menos sensible el compresor. O sea, tenemos que gritar muy duro para que el compresor se active. Hay muchos otros controles más. No quiero asustarlos con todo. Aquí hay un control muy interesante que es el compresor ya utilizado dentro de la onda, lo que se llama wet o mojado. Y en este caso, esto le sube el volumen o le baja el volumen a ese compresor mojado. Y esta es la señal sin compresión, que fíjense que está en 0. Porque esto se denomina compresión paralela, y es para poder utilizar la señal sin compresión y la señal con compresión mezclada. Es una técnica que se usa desde los años 70, que se llama compresión paralela o parallel compression. No lo vamos a utilizar. O sea, esto siempre va a estar en 0, el drive va a estar en 0, y el wet es el que vamos a utilizar en el transcurso. Bien, ustedes dirán, bueno, pero esto es complicado, ¿qué sé yo cuándo va una cosa u otra? Vamos a lo más elemental. Y como en la vez pasada, los presets nos van a dar una orientación. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes cargan el compresor, van al preset, y en el caso de la voz hay un preset bastante cercano que se llama Modern Vocal, voz moderna. Esto es para cantantes, pero nos sirve a nosotros. Lo vamos a colocar y ¡pim! Él coloca un preset determinado. Coloca el ataque en 9 milisegundos, el release en 49, que es más o menos lo que se utiliza para una voz. El radio a 5.20 a 1. Más o menos la voz puede ser 5, puede ser 4. Fíjense que de una vez ya les coloca esto, que no lo tienen por qué tocar. Sobre todo los que están comenzando, los que son rookies en el área de sonido. Lo que sí vamos a jurungar, como decimos en Venezuela, es el threshold y el volumen, que es el wet. ¿Cómo jurungamos el threshold? Vamos a utilizarlo un poco para que vean. Vamos a darle play, y este threshold lo voy a poner lo más bajo posible, poco a poco, para que vean lo que sucede. Ok, esto es una grabación de prueba. Vamos a preguntarle a Natalia. Eliminó completamente el volumen. ¿Por qué? Porque está atenuando tanto. Fíjense, esto es como un fader que baja. Si está totalmente rojo, lo bajo completo. Está atenuando tanto que no se oye nada. Si yo suavizo el threshold, él va atenuando poco a poco menos. Karaquistán. Vamos a ver qué otro país de Sudamérica. Fíjense cómo se mueve esto. Esto rojo es la cantidad de volumen que está bajando cuando habla. Y fíjense que lo hace en tiempo real.
Como les dije, esto es exactamente como que tuviésemos un ingeniero muy fajado, que estuviese un fader aquí y estuviese haciendo esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? O sea, lo baja milisegúndicamente, no sé si ese verbo existe, pero milisegúndicamente baja los niveles de volumen si los encuentra alto. Entonces imagínense que esto es un fader y que hay un ingenierito tocando ese fader. ¿Qué está haciendo? Está bajando el volumen, lo sube, lo baja, lo sube, lo baja, lo sube. Cuando viene Natalia, ¿qué hace? Uruguay, Montevideo. Lo atenúa muy poco, ¿verdad? Cuando viene Natalia, casi no le quita volumen porque Natalia está muy bajita. Entonces tenemos la maravilla de que tenemos algo que nos está atenuando. ¿Cuánto debemos atenuar para que no sea demasiado? Fíjense, si yo le pongo mucho, si yo le pongo todo, se baja completamente el volumen a cero. Pero si yo le pongo mucho, miren cómo se oye. Esto es una grabación de prueba, vamos a preguntar. Se oye todo como un tubo, como si estuviera en un tubo. Es lo que habíamos hablado, ¿se acuerda? Del Loudness War, de la guerra del sonido, que todo se oye como junto. Entonces, ¿cuánto es el nivel? Por ejemplo, en este caso, que son dos voces, el nivel no debería estar, entre -6 y -12. O sea, los picos deberían estar por aquí, por el medio. Vamos a ver si logramos eso. Sobre todo la primera parte, que es muy ruidosa. Esto es una grabación de prueba. Vamos a preguntarle Vamos a quitarle un poquito. Capitales de Le quitamos un poco. A ver, la capital de Uruguay. Montevideo. Ok, ahí está bastante bien. Buenos Aires. Fíjense que cuando yo bajo más esto, más atenúa. Yo hice de tal manera que algunos picos estuviesen entre -6 y -12. O sea, aquí en el medio. Él va haciendo esto. Y bueno, algunos están en este intermedio. Puede ser un poco más, un poco menos, pero está aquí. ¿Qué pasó con el volumen? ¿Se acuerdan que nosotros le habíamos bajado un poco el volumen a la voz? ¿Por qué le habíamos bajado volumen a la voz? Porque estaba distorsionando, ¿verdad? Vamos a eliminar los efectos para que oigamos la voz inicial y ustedes recuerden eso. Vamos a eliminar aquí en el botón que parece un power, eliminamos los efectos. Es decir, eliminamos el ecualizador y el compresor. Lo oímos. Esto es una grabación de prueba. Si lo ponemos esto, dándole doble clic, lo ponemos en 0, miren lo que pasa. Esto es una grabación de prueba. Distorsiona, ¿verdad? Le habíamos bajado volumen, más o menos -3 dB, para que no distorsionara. Esto es una grabación. Muy bien, pero al bajarle volumen, le bajamos volumen a la voz muy fuerte e intensa del profesor, pero la voz de Natalia, queda más bajita todavía. Argentina. Buenos Aires. Queda muy bajita, y con la cortina que le vamos a poner, prácticamente no se va a entender. Entonces, ¿qué hicimos cuando ponemos los efectos y los prendemos? Le colocamos un ecualizador que de alguna forma ayuda al entendimiento, le quitamos los bajos que no hacen falta, y el compresor lo colocamos de tal manera que atenúa con el threshold más o menos entre -6 y -12. Si lo oímos, y ahora sí le vamos a subir otra vez volumen al máster porque no va a distorsionar, se los aseguro. Miren cómo se oye. Esto es una grabación de prueba. Vamos a preguntarle a Natalia. No distorsionó, o sea, hay tanta atenuación, tanta baja de volumen, que ahora, a pesar de que está en 0 dB, o sea, con el doble clic en el medio, no distorsiona. ¿Y qué pasa si ahora, esta es la otra parte del compresor, el compresor comprimió esta parte, ¿verdad? Lo comprimió, y a Natalia la va a dejar sin compresión, o sea, con un poco más de volumen, pero al comprimir le baja un poco el volumen a todo general. ¿Será que le podemos subir un poco más de volumen con esto? Vamos a ver, vamos a subirle 0,8. A ver qué pasa. Esto es una grabación de prueba. Vamos a preguntar. Muy bien, le subimos y no distorsiona todavía. Vamos a subirle 2 puntos. 2.2 dB. Esto es una grabación de prueba. Vamos a preguntarle a Natalia. Pues no distorsiona. Le subimos un poco más de volumen al sonido, a 3 dB. Esto es una grabación de prueba. Aquí sí distorsionó. O sea, nos podemos quedar también dándole doble clic aquí en el número. Se puede colocar el número directamente. Vamos a quedarnos en 2 dB. Es decir, muchachos, hemos subido el volumen, restablecido el volumen otra vez a 0. Es decir, lo habíamos bajado a -2, lo subimos otra vez a 0. Es decir, recuperamos 2 dB de volumen. Además, subimos 2 dB de volumen en el volumen del compresor. Es decir, hemos subido 4 dB y no distorsiona. Esto es una grabación de no prueba. distorsiona. Vamos a preguntarle a Natalia.
Y ustedes dirán, sí, bueno, subimos 4 dB, pero la atenuación está haciendo que esto baje hasta menos 6 dB. Sí, pero ¿quién se beneficia de la subida de 4 dB? Natalia. Se beneficia Natalia porque ella no va a ser atenuada. Miren cómo se oye, por ejemplo, en esta parte de aquí, que es la parte crítica. Muy bien. Argentina. Buenos Aires. Colombia. Bogotá. Fíjense cómo se entiende perfectamente. Hemos logrado que el volumen de Natalia sobresalga automáticamente al volumen de su profesor. Uy, el profesor suena como a La Casa de Papel, el profesor. Ok, entonces fíjense cómo hemos logrado eso. Hemos logrado que el volumen del profesor baje, lo podemos ver aquí, y el volumen de Natalia suba, porque al final le subimos aquí y volvimos a restablecer aquí. Vamos a oírlo ahora con la pista del loop. Ok, esto es una grabación de prueba. Vamos a preguntarle a Natalia capitales de Sudamérica. A ver, la capital de Uruguay. Uruguay, Montevideo. Muy bien. Argentina. Buenos Aires. Colombia. Bogotá. Ecuador. Quito. Venezuela. Caracas. Karaquistán. Vamos a ver qué otro país de Sudamérica. Ecuador, ya dijimos. Perú. Lima. Muy bien. ¿Y qué tal Guyana? Guyana inglés. Georgetown. Georgetown, muy bien. Y por último, Brasil. Brasilia. Muy bien. Muchas gracias, Natalia, por tu tiempo. Fíjense cómo hemos logrado que Natalia pareciera que estuviera mucho más cerca de la grabación. Lo hemos logrado, chicos. Hemos logrado lo que ustedes han soñado toda la vida, que es una grabación que hagan con un micrófono. A mí en mis 30 años de grabaciones me ha pasado de todo. Y supongo que a ustedes les tendrá que pasar también todas las eventualidades, porque de eso uno aprende. Pero el saber que hay un software gratis, con unos plugins gratis, que logren que ustedes solucionen problemas, es interesante, ¿no? Es interesante y es una buena noticia, pues, saber que podemos solucionar el problema del entendimiento con el efecto de ecualizador y luego colocarle un compresor y solucionamos el problema de la dinámica. Y además todo se oye como más bello, ¿verdad? Todo se oye como sutil, no distorsiona en ningún lado, se oye como la voz que utilizo yo. Esta voz que estoy grabando ahorita está con un ecualizador y un compresor y además un loop. Y fíjense cómo se oye todo perfecto. Otra cosa que sucede mucho con el compresor es que se oyen mucho las respiraciones. Por ejemplo esta. Fíjense cómo se oye mucho. Hay veces que es importante dejarla, sobre todo un cantante. Ustedes habrán oído esas voces de cualquier cosa, de trap, de reggae, de reggaetón, de rock, donde el cantante cuando va a cantar se oye mucho, eso produce mucha expresión. A lo mejor es importante que el compresor logra eso, que salga toda expresión. Muchas veces eso es importante. O una guitarra, cuando suena una guitarra suena el gliss de la guitarra, ¿no? El sonido cuando pasa de una cuerda a otra. Y mucha gente dice, no, borra eso. Hay veces que no, a veces que eso produce lo orgánico. Si el compresor saca todo eso, pareciera que escudriñara y sacará todo esto. Entonces fíjense cómo se utiliza un compresor. Voy a volver a repetir de manera resumida. Lo primero que hacen es cargarlo con el add. Luego tienen que colocar un preset. Y con el threshold si lo bajan más, lo comprimen más. Si lo suben más, lo comprimen menos. Pero si lo comprimen mucho, se va a oír un poquito así, como si estuviera en un túnel. ¿Cuánto debe ser lo de la voz? Entre menos 6 y menos 12. O sea, que esto vaya bajando y que haya picos que bajen entre menos 6 y menos 12. Luego de hacer eso, la voz o el canal que estén comprimiendo va a sufrir una baja de volumen. ¿Cómo le aumentamos el volumen otra vez? Primero preveyendo que el canal está en 0 dB, aquí, el canal comprimido, y luego subiéndole en el volumen del compresor que se llama wet, que es el volumen que tiene compresión. Aquí yo le subí 2 dB. Así recuperan el volumen. Pero recuperan el volumen con la señal aplastada. Es decir, comprimida, ligeramente, pero comprimida. Es decir, que pareciera no, se va a oír con más volumen, se va a entender mucho más. Y estas dinámicas, que no las queremos, en este caso no las queremos. No queremos que se oiga una voz dura y otra muy bajita, sino queremos que se compense.
son solucionadas. Una cosa importantísima. Primero va el ecualizador y luego va el compresor. Hay gente que lo hace al revés. En mi caso, yo lo hago de la manera que lo hace casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes primero quieren eliminar esas frecuencias que no necesitan o aumentar aquellas frecuencias que necesitan. Y luego es que trabajan el compresor ya de alguna forma trabajada la ecualización. Esto que ven aquí, que es una cadena de efectos, se llama a sí mismo cadena de efectos: ecualización, compresión, después vendrá el reverb, que es otro efecto que vamos a ver. Esa cadena de efectos también se le dice channel strip, o también se le dice effect chain, cadena de efectos, effect chain, cadena de efectos, channel strip. Es cómo consecutivamente van los plugins, ¿ok? Esto es una buena pregunta de examen. ¿Cómo van los plugins? Primero va el ecualizador, después el compresor y después vendrá otro más que vamos a estudiar, que son los tres más importantes que vamos a estudiar. Bueno, quedó bastante bien. Bueno, claro, obviamente aquí tengo que picar el volumen, el loop que tengo. Lo pico con la tecla S y eliminando la parte de la derecha. Puedo colocarle un fader que ya lo tiene aquí. Esto también le voy a quitar esta parte que no tiene nada y termina así, ¿verdad? ¿Y qué tal Guyana? Guyana inglesa. Georgetown, muy bien. Y por último, Brasil. Brasilia. Muy bien. Muchas gracias, Natalia, por tu tiempo. Y ahí terminó nuestra entrevista a Natalia. Fíjense, hasta este momento hemos utilizado el compresor. En este caso, hemos utilizado las dos herramientas anteriores, pero también podemos utilizar, y es muy importante esto que voy a decir, fíjense, la solución del balance de las dos voces prácticamente está al 90%, se soluciona. Pero hay un punto donde está todavía muy crítico, que es esto aquí se oye todavía un poco crítico. Vamos a oírlo. Buenos Aires. Colombia. Bogotá. Ese Bogotá se oye un poco bajo. Esto sucede, o sea, ustedes le agregaron un ecualizador para que tuviese inteligibilidad, le agregaron un compresor para modificar los volúmenes y que estuviese más o menos balanceado, pero todavía queda algo. Eso puede pasar, ¿ok? Todavía queda algo que, bueno, es demasiado crítico. Ella habló demasiado bajito y este Bogotá no se entiende mucho. ¿Qué hacemos? Exactamente lo que ustedes están pensando. Podemos utilizar la automatización del volumen en solo ese punto. Vamos a poner esto un poquito más grande. Lo traemos al medio. Esto es Bogotá. Y le doy al botón que dice Trim. Aquí nos van a salir muchísimas variables porque ahora se suman las variables de los plugins que hemos colocado. Pero ustedes van a ir al primero que se llama Volume, que es volumen. Y en Automation Mode, ¿se acuerdan? Vamos a colocar Read, se pone todo verde. Y nos aparece una línea de volumen que está en un punto determinado. Y en el caso de Bogotá, que es esto que es de aquí, le pongo un punto antes, otro punto más. Siempre son dos puntos, ¿se acuerdan? Hay que recordar todas las clases. Todo es útil, todo es útil. Aquí hay dos puntos más. Siempre dijimos que eran 2 puntos de cada lado. Y ahora sí podemos alar esto para que suba el volumen. Sube el volumen. Lo estoy poniendo al máximo. Y vamos a oír qué sucede. Buenos Aires. Colombia. Bogotá. Ok, le subimos el volumen. ¿Se dieron cuenta? Entonces solucionamos ese problema. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué use el compresor si de todas formas tengo que utilizar la automatización de volumen? Bueno, para no utilizarlo en todos los lados. O sea, ustedes deben tratar con el ecualizador y el compresor de su señal de audio ponerla lo más bonito posible, con una buena definición, con una buena compresión para que balancee las dinámicas, y luego de eso pueden entonces utilizar el recurso del volumen, de tal forma que se usa menos. Ustedes se imaginan que no hubiésemos usado el ecualizador y el compresor. Ustedes hubieran tenido que utilizar ese recurso de volumen en todos lados. Y apenas lo tuvimos que usar en uno solo. Reducen el trabajo, que es lo que hace la inteligencia humana. La inteligencia humana hace que nos volvamos más flojos físicamente, pero más
trabajadores, más hábiles mentalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el caso. Espero que les haya gustado la clase. ¿Cuál es el taller que ustedes van a entregar? Bueno, obviamente se los voy a dar en un mail, pero el taller va a ser el siguiente. Ojo, atención. Van a grabar una entrevista no más de 30 segundos. Esto duró 50. No más de 30 segundos, pero que sea un ping pong. O sea, que ustedes pregunten algo, la persona responda. Puede ser las capitales del mundo. Pueden burlarse de alguien preguntándole, qué sé yo. Hay tantos memes por ahí. ¿Qué opina usted ¿Qué opina usted de los homo sapiens? Y la gente cree que es homosexual. Entonces, bueno, ellos tienen su cosa. Qué sé yo, hacen cualquier pregunta donde haya un ping pong, ¿ok? No es que se quede la otra persona mucho tiempo, sino que haya un ping pong. Por ejemplo, esto fue Capitales del Mundo, ¿verdad? Si quieren utilizarlo, buenísimo. Pero siempre que la persona conteste. Ustedes van a tener su celular muy cerca de su boca y esta persona, su mamá, su papá, sus tíos, su abuelo, debe estar a aproximadamente 1 metro de distancia. 1 metro es como un paso muy grande, ¿verdad? Esa es la distancia. De tal manera que esa persona quede un poco más suave. Ustedes van a hablar muy intenso. Ustedes van a hablar muy circense. Ok, vamos a ver, ¿cuál es la primera? Y esta persona, ustedes le van a pedir que hable normal, así, tranquilo. Cuando termine de grabar esa locución, la van a pasar a Reaper y se van a dar cuenta que sucede exactamente lo mismo. Van a tener una señal muy fuerte y una señal muy suave. Una señal muy fuerte y una señal muy suave. Y entonces hacen la práctica. Les voy a dar este loop de nuestro programa. Se los voy a mandar por mail. De tal manera que tengan una cortina. Y eso van a tratar de que no distorsione ni los canales ni el máster, ¿ok? Van a tratar de que no distorsione nada. Bueno, esta fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Seguimos adelante con muchas más soluciones a los problemas de sonido. ¡Saludos!